de cómo tener una iglesia de impacto, cómo ser una iglesia de impacto. Y la vida de los primeros cristianos nos ha traído un tremendo desafío, hermano. Realmente el estilo de vida de los discípulos del Señor, de los 120 que estaban en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, ¿no? Se organizaron de tal forma que, esperando la promesa del Señor, en Hechos 2 nace la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene sobre cada uno de los 120 que estaban reunidos ahí en un retiro espiritual de 10 días desde que el Señor Jesucristo ascendió, ¿no es cierto? Ahí estaban esperando las instrucciones del Señor. Vino el Espíritu Santo a morar en cada uno de los creyentes. Esa fue la ocasión, hermanos, como fue algo notorio y visible, fue la ocasión para que el apóstol Pedro se ponga al frente y en un discurso, hermano, poderoso de la palabra, usando el profeta Joel, estaba explicando lo que había acontecido. ¿Sí? Como fruto de ello se convirtieron, dice, como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, verso 41. Ahora, de ahí en adelante, vemos, hermanos, que esos que habían creído se bautizaron, obedecieron al Señor en la ordenanza del bautismo. Vemos que empezaron a vivir lo que era la vida cristiana. Y hemos estudiado desde Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante hasta el 47, ¿no es verdad? Y hemos visto, hermano, cómo la vida de estos primeros cristianos nos deja un tremendo desafío para toda iglesia que quisiera empezar un ministerio nuevo. Y nosotros, hermano, estamos empezando un ministerio nuevo. ¿Y cuánto no quisiéramos que nuestra iglesia Koinonía sea como la iglesia primitiva, ¿no? Como la primera iglesia en Jerusalén, ¿sí? Que tenía ese estilo de vida. A ver, miren desde el 42, Hechos 2, 42. Y perseveraban, dice, ¿no? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, dice el siguiente versículo, ¿no? Y los apóstoles hacían maravillas y señales y vivían una vida realmente de comunión. Y a ver, lo vamos a leer mejor hasta el final. Sí, estamos en el 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire usted, el siguiente versículo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, dice, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermosa comunidad, hermano, de estos primeros cristianos. De lo que hemos estudiado aquí, he tratado de resumir, hermanos, para conclusiones, para sacar desafíos para nuestra iglesia que queremos empezar. Bueno, que hemos empezado, ¿no? Y que queremos consolidar. ¿Qué desafío nos da este estilo de vida de los primeros cristianos? Yo, para que podamos, como ayuda a memoria, ¿no?, recordar este desafío, le puse el acróstico de pesca. El desafío pesca. El desafío pesca de los primeros cristianos. 5 letras, hermano, que nos van a resumir las actividades, ¿no?, o las funciones que cumplía este grupo. Y aquí vamos a aprender cuál era el propósito de Dios con la iglesia. O sea, ¿para qué Dios salvó a estas personas y los agrupó? ¿Sí? En la primera iglesia en Jerusalén. Y ahí empezó, hermano, la historia del cristianismo, con la primera iglesia cristiana en Jerusalén. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Dios fundó la iglesia? Jesucristo dijo, ¿no?, edificaré mi iglesia. ¿Con qué propósito?
Lo que vemos en este grupo de primeros cristianos, hermano, en primer lugar, vamos a aprender en este desafío pesca, que es un llamado especial de Dios a pescar. A pescar. ¿Listo? Después vamos a entender mejor. Vamos primero con el acróstico de estas 5 letras que nos traen el desafío del propósito de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Con qué propósito Dios me salvó? ¿Por qué me salvó Jesucristo? ¿Ya? Anótese. Lo primero que hicieron, ¿sí o no? Ni bien se agolpó la gente, ¿no? El apóstol Pedro salió y empezó a predicar. Agarró el profeta Joel y en una porción empezó a explicar lo que había acontecido con el cumplimiento de esta promesa del Espíritu Santo. De ahí empieza, hermano, el primer sermón evangelístico. Y dice Hechos capítulo 2, en el versículo 40, por ejemplo, que con estas muchas palabras, dice, les persuadía, les exhortaba, ¿no? Y les decía, sed salvos de esta perversa generación. Y los que recibieron esa palabra, dice, se bautizaron y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, como fruto de la predicación del Evangelio. Hermano, la iglesia está para predicar la palabra. Anótese. El propósito por el cual Dios me salvó, dice 1 Pedro 2:9. Si usted busca 1 Pedro 2:9, dice que nos sacó de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Hermano, el propósito por el cual Dios te salvó, el propósito por el cual Jesucristo me salvó, es para que yo proclame las buenas nuevas de salvación, para que yo predique el Evangelio. A eso nos mandó el Señor, hermano. Parte de la gran comisión tiene que ver con predicar las buenas nuevas de salvación. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, dijo el Señor Jesús, ¿no? En San Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En Mateo 28:19 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y se tiene que empezar predicando, hermano. ¿Qué propósito tuvo Cristo al venir a la tierra? ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? ¿No? Y eso tenemos que entenderlo bien claro. El apóstol Pedro lo explicó clarito. A este que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo levantó de los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice que todos los que oyeron este mensaje se compungieron de corazón. Se sintieron culpables de ser pecadores. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De esta predicación poderosa del Evangelio. Porque para eso Jesucristo nos salvó, hermano. Para predicar el Evangelio. Y esto es lo que pasaba aquí. Todos compartían, todos podemos predicar. La palabra predicar, hermano, tiene que ver con proclamar, tiene que ver con anunciar, tiene que ver con compartir, como ellos acá. Hechos 2:4 dice que empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, en otro lenguaje que le entendían las personas que estaban reunidas ahí, que habían de todos lados, y escuchaban en su propio idioma, dice, las maravillas de Dios, a través de la predicación. Hermano, Dios te salvó, Jesucristo te salvó para que prediques su palabra, para que prediquemos su palabra. Este es un imperativo, hermano, ineludible. No podemos evadir esta responsabilidad. Y de alguna manera tenemos que cumplir, hermano, el propósito de Dios. Dios te salvó para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es sencillo, ¿cómo predicamos? Anunciamos el plan de salvación. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, tenerte con Él por la eternidad. Hay algo que te impide, el pecado, pero Él solucionó eso mandando una solución, ¿no? Jesucristo murió por mí, Él pagó mi deuda. Si tú crees en Él, ¿no? Puedes restaurar tu comunión con Dios. La Biblia dice, ¿no?, que a los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿No quisiera ser un hijo de Dios? Así de sencillo. A cualquier amigo, cualquier familiar, cualquier vecino, cualquier colega, compañero, en la universidad, en el equipo, podemos, hermanos, nosotros compartir las maravillas del Evangelio. Porque para eso Dios nos salvó. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. ¿Para qué más nos salvó el Señor? ¿Qué más hacían estos que estaban reunidos? A ver. ¿Para qué nos salvó? Para enseñar, hermano. Esa es la otra actividad que hacían estos primeros cristianos. Hechos 2:42 dice, y que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, hermano, es enseñanza, es instrucción. Perseveraban, ya explicamos esto, ¿no? Quiere decir que estaban dedicados a eso. Estaban interesados en aprender más, en saber más de Jesucristo y el propósito de su venida. ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué se levantó de entre los muertos? ¿Por qué ascendió a los cielos? ¿Qué hace allá, a la diestra del Padre ahora? Todo eso, hermano. Mateo 28:20. El Señor Jesús, dentro de la instrucción de la gran comisión, no solamente le dijo que hagan discípulos, le dijo en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, esta promesa de la presencia de Jesucristo con nosotros hasta el fin del mundo es para cumplir la gran comisión de hacer discípulos. Hermano, perseveremos en la enseñanza. Ese es el mandato. La iglesia está para perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en la instrucción de los apóstoles. Eso tiene que ver, hermano, con discipulado. Tiene que ver con ese interés y ese compromiso que yo deba tener con la palabra de Dios. Toda la instrucción apostólica está aquí ya. La tenemos registrada en este santo libro, la palabra de Dios. Es mi responsabilidad, hermano, ver la manera de crecer y estar dedicado, comprometido con la enseñanza de la palabra de Dios. Escuchar el Evangelio y creer en Cristo es bien, ¿ya? Pero escudriñar las Escrituras y perseverar en la doctrina de los apóstoles es mucho mejor. Eso nos ayuda mucho a crecer. Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Escudriñemos las Escrituras, hermano. Esa es nuestra responsabilidad. Para eso Jesucristo nos salvó. ¿Está bien? Tome nota, hermano. Realmente este es un gran desafío porque yo veo muy poco interés en algunos hermanos por la enseñanza, por el estudio de la palabra. A veces ni la lectura de la Biblia, ¿no? Tenemos hábito disciplinado de leer, ¿no? ¿Sí o no? Seamos sinceros y honestos. ¿Leemos todos los días nuestra Biblia? De manera sistemática, ordenada, disciplinada. De repente hemos empezado a leer un libro, el Evangelio de Juan o alguna epístola. Cada día leo una porción. Hermano, eso tiene que ver con la enseñanza. Entonces, P es para predicar y la E es para enseñar. Del desafío pesca. Pesca. Vamos con la tercera letra. ¿Qué será con la S? ¿Qué más hacían estos primeros cristianos? A ver. ¿Ah? Dice que no había ni un necesitado, hermano. Vendían sus propiedades, visitaban a los apóstoles y que no haya ni un necesitado. Había, hermano, un servicio amoroso. Todos querían hacer algo en la iglesia. Querían estar involucrados en algún ministerio. Había servicio, hermano. Había el servicio cristiano. ¿Sí? Dice el versículo 45, por ejemplo, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según
¿Qué dice? La necesidad de cada uno. Hermanos, con razón esta comunidad, con su nuevo estilo de vida, no religión, pero una relación viva con Jesucristo, impactó la sociedad de su tiempo, impactó la generación de esa gente, hasta el punto que dicen que todos temían, ¿no? Versículo 43, sobrevino temor a toda persona, porque ¿qué clase de doctrina es esta, no? Miren cómo se aman, miren cómo se preocupan el uno por el otro, no había ni un necesitado. Qué maravilla, hermano, el servicio cristiano. La iglesia está para servir. Entonces, la iglesia está para predicar, la iglesia está para discipular, para enseñar, para instruir a los nuevos creyentes que ganemos con la predicación, y la iglesia está también para servirnos los unos a los otros. Y ese servicio, hermano, debe ser un servicio amoroso, un servicio de amor, como nos enseñó el Señor Jesucristo. ¿Sí? Servir a los santos, un amor servicial. Dice, debemos servir como queremos ser servidos. Mateo 7:12. ¿Recuerdan Mateo 7:12? La regla de oro. Y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En este acto se cumple la Biblia, en que tú sirvas de manera amorosa, porque así quisieras que te sirvan, ¿no? De manera amorosa. Así también tenemos que hacerlo, ¿ya? La iglesia está para servir. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses 2, versículo 3 y 4, dice que debemos servir mostrando consideración con los demás, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, dando preferencia. ¿Sí? Filipenses 2, 3 y 4. Y también debemos servir, dice, sin murmuraciones ni contiendas. ¿Recuerdan este versículo? Filipenses 2, 14. Filipenses 2, 14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Servir, hermano, sin mirar a quién ni cómo lo hizo el otro, porque a veces es la tendencia natural, ¿no? Queremos hacerlo mejor que el otro, ¿no? Y estamos en esa competencia, y no con contiendas ni murmurando. Oh, mira, pues como este no limpió bien, ¿no? A ver, cuando me toque a mí yo lo voy a hacer obligar. Aunque no tenemos todavía ronda de limpieza, ¿no? Estoy pensando a ver qué familia quisiera acompañarme aquí temprano, ¿no? Por lo menos a las 10. Aquí estamos nosotros 9:30, 10 menos cuarto máximo, ya estamos aquí, ¿no? Para que usted llegue y ya lo vea así. Entonces, yo digo, a ver, alguna familia que de repente llegue un poquito antes del servicio para encargarle, ¿no? Para tener confianza, decirle, hermano, ¿será que usted nos puede ayudar acomodando, limpiando el salón para el próximo domingo? Pero todavía no hay, hasta ahorita nadie me convence todavía para darle ese privilegio de servir. Esperamos más después mientras vamos creciendo en el Señor, ¿no es? Pero estamos para servir, hermano. Estamos para servir. ¿Y sabe qué? Este servicio, para hacerlo sin murmuración ni contiendas, como dice Filipenses ahí, 2:14, tengo que hacerlo con amor. ¿Y sabe qué? Cuando yo amo, el servicio fluye de manera natural, espontánea. Y es tan hermoso, hermano, servir a alguien que uno ama. No se imagina, hermano, cuánto gozo uno siente servir al ser amado. Cuando usted le dice a su esposa, por decir, ¿no? Es un ejemplo, amorcito, ya está el desayuno. O llevarle a la cama, ¿no? Servirte vida este masaquito. Alguna vez, ¿no? No se imagina, hermano, cuán realizado se siente uno al servir a alguien que ama. Hermano, yo amo al Señor Jesucristo. Y yo lo amo porque Él me amó primero. Y me lo demostró con hechos, hermano. ¿Se puede imaginar dejar su gloria en los cielos para venir
ocupar mi lugar en la cruz y pagar mi deuda que yo tenía con Dios, imposible de pagar. No, ¿cómo no voy a expresar mi gratitud y mi amor a Dios sirviéndole? Y eso trae gozo. Poder hacer algo por aquel que lo hizo todo por mí. ¿No es verdad? Entonces, hermano, el servicio amoroso es una característica de la vida cristiana. Es el desafío de pesca. Falta la otra letra. La C, ¿para qué será? ¿Alguien? Coinonía, comunión, pero más que eso, ¿entre quién aquí vamos? O si lo traemos adelante. La C es para congregar. Hermano, es una forma de tener comunión, la interacción con los hermanos en la fe. Hermano, no sé si será por el primer, bueno, yo sigo con el primer amor. Es decir, cuando yo conocí la salvación en Cristo, cuando dejé de ser religioso, hermano, yo anhelaba que ya llegue el domingo. No se imagina cómo me desesperaba el viernes. Claro, antes yo el viernes soltero, como lo esperaba, pero para otras cosas. Pero una vez conocí a Jesucristo como Señor y Salvador, hermano, ya quería que llegue el sábado para ir a reunirme con los jóvenes. Ya quería que amanezca el domingo para estar en la iglesia, con los hermanos, conocerlos, aprender de ellos, no perderme ni una alabanza del servicio dominical. No se imagina, hermano. No sé, creo que debe ser así, ¿no? Debería ser así, hermano. El primer amor, tu amor por Jesucristo. Tiene que ser hoy. Ya voy a cumplir 40 años que he conocido la salvación. Este año, el 12 de noviembre, cumplo 40 años. Yo recibí a Cristo como Salvador el 12 de noviembre de 1981. Tenía 15 años. Así que este 12 de noviembre lo voy a celebrar en grande, mis 40 años. Que camino con el Señor, que conozco la salvación, que le pertenezco a Cristo. ¿Se da cuenta? Hermano, cuando uno realmente es salvo, hijo de Dios, quiere estar con los otros hijos de Dios, quiere estar con los otros salvos, hermanos en la familia de la fe. Ya rechazaba cualquier invitación, cualquier junta yo antes, ya. No, aunque yo tomaba gratis, todo me daban gratis. Ya, yo te voy a pagar tu plata, ¿no? Lleva tu guitarra así. La primera recomendación en los juntes. Lleva tu guitarra. No vas a poner para tu cuota. ¿Qué tal eso? ¿No? Pero hermano, una vez conocí a Jesucristo. Solo quise estar con Él y con los que son de Él. ¿Cómo me iba a perder yo un culto? Jamás llegué tarde. Nunca llegué tarde, hermano. Siempre llegué antes. Peor ahora, ¿por qué voy a llegar tarde? Siendo un ministro de Jesucristo. Pero tiene que ver, hermano, con comunión, con congregarme. Tiene que ver con coinonía. No perderme ese momento de estar con mis hermanos en la fe. Y verles. Y preguntarles qué tal la semana, cómo les fue. Entonces, C es para congregar. ¿Y la A para qué será? ¿Ah? Amar. Había adoración también, hermano. Dice que oraban, eso es adorar. Alababan, cantaban a Dios. Celebraban la cena del Señor, dice, ¿no? Dice, el partimiento del pan. Perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es adorar, hermano. Eso es devoción. La iglesia está para adorar a Jesucristo. Estamos, hermanos, para vivir una vida devota, consagrada al Señor. La adoración, hermano, tiene que ver con reconocer quién es Dios. La adoración, decimos culto de adoración, ¿no? Domingo en la mañana. Venimos a adorar. ¿Qué significa eso, hermano? Que venimos a rendirle todo honor y toda gloria a aquel ser que merece toda pleitesía, todo honor y toda gloria.
La iglesia está para adorar, hermano, para adorar a su Señor, a su novio, porque nosotros somos la novia, es la figura, ¿no? A nuestra cabeza, porque nosotros somos el cuerpo, es la figura de la iglesia, hermano. Estamos para adorar. Hermano, yo le aseguro que si un hijo de Dios es consciente de a qué viene a la iglesia, no va a llegar sobre la hora del culto, ni pasado la hora. No va a querer perderse nada de la adoración. Pienso así, ¿no? Cuando somos conscientes de a quién venimos a adorar, hermano, es pues como cuando tengo un partido de fútbol. Una hora antes estoy. ¿Sí o no? O cuando va a jugar mi equipo. ¿Qué voy a llegar yo cuando ya empezó el partido? No quiero perderme el primer pitazo, ¿no? Y el primer toque de balón. ¿Sí o no? ¿Ah? O si yo no quiero perderme los descuentos de mi trabajo, por ejemplo. ¿Qué voy a llegar tarde? Pues no, porque todo es digital ya. Llego al trabajo y mi huella ya hasta la hora que llegué. Antes yo marcaba tarjeta, bien tarjetero. En mi carne, chao, listo, ¿no? Para que no me descuenten. ¿Sí o no? Hermano, a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿A quién venimos? A rendirle culto. Eso es adorar, hermano. Eso es adorar. Y el Hijo de Dios, la iglesia, está para adorar al Señor. ¿Sí? Amén. Ahora, si estas 5 actividades de la iglesia, que son cosas básicas, ¿no? que debemos hacer, estamos para eso, para predicar, para compartir la palabra, para enseñar, ¿no? Para instruir en casa primero a nuestra familia, después a un hermano de repente discipular, ¿no? Pero estamos también para servir, empezando en casa, en la iglesia, pero estamos también para congregar y apoyar el ministerio de nuestra iglesia, en comunión los hermanos en armonía, adorando a Dios. La iglesia está, hermano, para estas funciones. Estas funciones debe cumplir la iglesia. Koinonía debe, hermanos, predicar, enseñar, servir, congregarse y adorar juntos al Señor. Cuando este desafío pesca, es una realidad en la vida de todos los creyentes, miembros de esa iglesia, el llamado de Dios, hermano, es para esto. Miren, aumentamos la R. Y tenemos la reproducción. La iglesia está para reproducirse, hermano. Dice el último versículo, 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Cuál es la lección aquí, hermano? Que si yo predico, enseño, sirvo, me congrego y adoro correctamente, automáticamente va a haber un crecimiento en la congregación. Otras personas van a querer formar parte de esa comunidad. Otras personas van a querer acompañarlo a la iglesia, a congregar con usted, a escuchar lo que usted está viviendo, está practicando en su vida cristiana. Va a haber, hermano, personas que se van a añadir. Dios las va a traer, las va a añadir. Cuando usted le invite, le van a aceptar la invitación. Cuando usted le hable de la salvación, el Espíritu Santo va a tocar a esa vida y va a aceptar esa palabra y se va a convertir. Porque usted está predicando, enseñando, sirviendo, congregándose, adorando. Como consecuencia lógica va a venir la reproducción. La iglesia está para reproducirse, hermano. Y vamos a mirar más adelante cómo esta primera iglesia se reprodujo.
Cada día había nuevos convertidos. Pero después hubieron discípulos, porque como enseñaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hubieron discípulos, y esos discípulos hicieron otros discípulos. Y en otra comunidad esos discípulos plantaron una iglesia, y las iglesias se fueron reproduciendo a partir de la iglesia en Jerusalén. Hermanos, si nosotros como Koinonía queremos ser una iglesia de impacto en nuestra sociedad, entonces, hermanos, el propósito de Dios para nosotros es pescar. Ahí está, pescar. Dios nos salvó para pescar. Quiero que me acompañen, con esto terminamos, San Marcos 1:17. Todo, por favor, este es nuestro versículo para memorizar. San Marcos capítulo 1, verso 17. El llamado de Jesucristo a estos pescadores que estaban en la playa con sus barcas y sus redes, le hizo una invitación. ¿Ya lo tienen? San Marcos 1:17. ¿Lo leemos todos? San Marcos 1, versículo 17. 1, 2 y 3. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os seáis pescadores de hombres. Muy bien, ahí está. ¿Qué llamado, hermano? El desafío pesca es un llamado a pescar. ¿Ya? El desafío pesca, sin la N todavía, lo que practicaban los primeros cristianos, es un llamado de Dios a pescar. Le aumentamos la N. Porque, hermano, necesitamos crecer. Crecer espiritualmente primero, pero también numéricamente. Algunos están preocupados de crecer numéricamente. Ya alguien me dijo: pastor, ¿cuándo vamos a empezar actividades para que venga más gente? ¿No? Hermano, muy pronto, le dije. Todo depende de usted, depende de mí, depende de los que estamos aquí. Primero crezcamos nosotros espiritualmente y numéricamente va a ser como consecuencia lógica de que prediquemos, enseñemos, sirvamos, congreguemos y adoremos correctamente. Automáticamente la gente va a venir, porque usted va a traer a su pariente, a su amigo, a su colega que le habló del Señor, y el Señor va a ir añadiendo cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos, los que van a ser salvos. Hermano, que el Señor nos ayude a ser realmente, como dice aquí, llamaron a Jesús, pescadores de hombres. Pescadores de hombres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí está, pesca, para que no se olvide. Predicando, enseñando, sirviendo, congregando y adorando correctamente a su Señor. Vamos a orar. Amado Dios, estamos agradecidos por este tiempo en que somos desafiados por tu palabra, Señor. Gracias porque la vida de los primeros cristianos en Hechos 2 nos desafía, Señor, a imitar su ejemplo, a seguir ese modelo de iglesia. Permítenos como Koinonía, Señor, ser esa iglesia de impacto, naciendo, Señor, que crezcamos espiritualmente y también, Señor, numéricamente. Ayúdanos, Padre, a predicar tu palabra, a enseñarla, a servirnos unos a otros, a no dejar de congregarnos y también, Señor, adorar correctamente cuando estamos aquí reunidos en tu presencia. Permítenos, Señor, ser esa iglesia de impacto en la sociedad, en aquel lugar donde tú nos permitas plantar esta iglesia. Gracias, Señor, por permitir que yo sea parte de ella. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a cumplir con tu propósito. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.